Bien, niños, buenos días, ¿qué tal? Estamos en la clase de lenguaje. El tema de hoy es verbos simples y verbos compuestos para sexto grado de primaria y las páginas que vamos a desarrollar, la página 59 a la 61. ¿De acuerdo? Bien, antes de desarrollar los verbos simples y compuestos, recordemos la clase anterior que fue de verboides. ¿De acuerdo? Los verboides, como ya les había mencionado, son formas no personales del verbo. Lo podemos encontrar en infinitivo, en gerundio y en participio. En infinitivo, los morfemas terminan en ar, er, ir, y en gerundio es cuando los morfemas terminan en ando y endo. En participio, los morfemas van a terminar en ido y en ado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué recordamos verboides? Porque también vamos a trabajar dentro de lo que son verbos compuestos. Bien, los verbos simples van a estar formados por una sola palabra. Ejemplo, ellos nadaron. Nuestro verbo simple es nadaron, ¿ya? Porque solamente tenemos un verbo, ¿ya? Cuando hablamos de un solo verbo dentro de una oración, estamos hablando de verbo simple, que es distinto al verbo compuesto. Los verbos compuestos van a estar formados por dos palabras. Por ejemplo, en la siguiente oración dice, ellos han nadado. Aquí han también es un verbo. Entonces, al haber dos verbos dentro de mi oración, estoy hablando de verbos compuestos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es la construcción de los verbos compuestos, ya que dentro de los verbos compuestos, como les había mencionado, actúan dos verbos. Bien, para poder yo formar un verbo compuesto, tengo que utilizar un verbo auxiliar más un verboide, ¿ya? Y el verboide puede ser infinitivo, puede ser gerundio o puede ser un verboide participio. ¿De acuerdo? Cualquiera de los tres. Entonces, dentro de lo que tenemos como ejemplo, debes terminar la tarea. Debes es mi verbo auxiliar, terminar es mi verboide y si me doy cuenta termina en ar, entonces estoy hablando de un verboide infinitivo. ¿De acuerdo? El infinitivo. Entonces, debes terminar la tarea. Como tengo dos, un verbo auxiliar más un verboide, estoy hablando que esto es un verbo compuesto. Estos dos es un verbo compuesto. En el siguiente ejemplo, estamos asando el pollo. Nos damos cuenta que estamos es un verbo, ya es un verbo auxiliar, y asando es un verboide. Y si termina en ando, ¿qué tipo de verboide será? A ver, es un tipo de gerundio, ¿de acuerdo? De gerundio. Y juntos están formando un verbo compuesto. Entonces, para retomar esto, para que quede claro, para poder construir un verbo compuesto, tengo que utilizar dos palabras, el verbo auxiliar más un verboide. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda del verboide, entonces pueden revisar la clase anterior para que quede todo claro. ¿De acuerdo? Bien, entonces otros ejemplos que podríamos tomar como verbo compuesto, sería cuando nos referimos a la siguiente oración. Vive riendo constantemente. Si nos damos cuenta, vive es un verbo, riendo vendría a ser un verboide y termina en yendo, entonces es un verboide gerundio, ¿no? Y estas dos palabras en conjunto, estoy hablando de un verbo compuesto. ¿De acuerdo? De un verbo compuesto. Muy bien, ahora continuemos. Cuando yo tengo perífrasis verbales. Bien, también existen ese tipo de perífrasis verbales, ¿no? Está relacionado a los verbos. Cuando nosotros vemos dentro de nuestra oración un verbo auxiliar
una preposición y un infinitivo, o sea, la palabra tiene que terminar en ar, ir. Entonces, cuando yo observo todos esos tres elementos, estoy hablando que hay una perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Una perífrasis verbal. Por ejemplo, dice, iré a cenar esta noche. ¿Cuál es nuestro verbo? Nuestro verbo auxiliar. Iré. Iré vendría a ser nuestro verbo auxiliar. A vendría a ser la preposición y cenar vendría a ser nuestro verboide infinitivo. ¿De acuerdo? Nuestro verboide infinitivo. Y entonces al ver esos tres componentes estoy relacionando que dentro de esta oración encontramos una perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, niños. Entonces vamos a hacer una práctica. La actividad la vamos a encontrar en la página 59. La número 1 dice subraya y clasifica los verbos. Entonces van a hacer una lectura y van a clasificar, van a buscar todos los verbos simples y van a buscar todos los verbos compuestos. En la número 2 nos pide forma verbos compuestos a partir de los siguientes infinitivos. Ya, a partir de los siguientes infinitivos. Por ejemplo, te enseño la A, dice terminar. Terminar es un verboide, ¿no? Un verboide infinitivo, porque termina en ar. Entonces, para hacer un verbo compuesto, me falta un verbo, acá está, un verbo auxiliar, ¿no? Para que sea un verbo compuesto, necesito un verbo auxiliar. Y así puedo yo resolver el libro. Por ejemplo, dice terminar, un verbo auxiliar podría ser debes terminar la tarea, ¿no? Entonces debes vendría a ser nuestro verbo auxiliar. Terminar es un verboide y ahí ya formé mi verbo compuesto. ¿De acuerdo, niños? Creo que se entendió, ¿verdad? Otro ejemplo, conversar. También está, vamos a ver, con la palabra, este es el ejercicio número 2, ¿ya? De la palabra conversar. Conversar. Para formar este verbo, ¿verdad? Este verbo a un verbo compuesto. Este verboide va a permanecer, ¿no? Entonces acá vamos a escribir conversar. Conversar. Listo. Y aquí tenemos que añadir un verbo auxiliar. A ver, muy bien, ya. Logremos conversar. Logremos conversar afuera. Entonces ya formé una oración. Y aquí hay un error fatal porque toda oración empieza con mayúscula. Listo, logremos conversar afuera. Entonces, conversar vendría a ser nuestro verboide infinitivo. ¿De acuerdo? Y logremos es el verbo auxiliar. Bien, niños, una vez ya explicado el tema de hoy, ya vamos a desarrollar el libro y cualquier consulta ya la hacemos por la videoconferencia. Gracias.